Buenas tardes, nosotros somos estudiantes de la Universidad del Tolima de la Facultad de Regencia de Farmacia. En este video les vamos a explicar sobre el sistema hematopoyético y el sistema urinario. El grupo está conformado por Natalia Ramírez, Dayana Cáceres, Heiler Caicedo y quien les habla, Janet Prado. El sistema hematopoyético es el responsable de la producción de células sanguíneas. Existe tejido hematopoyético en el vaso, en los ganglios linfáticos, en el timo y fundamentalmente en la médula ósea roja, que es el centro hematopoyético más importante del organismo. Este se divide en tejido hematopoyético mieloide y tejido hematopoyético linfoide. Bueno, aquí en esta imagen podemos observar dónde están ubicados todos los órganos donde existen tejido hematopoyético. Como ya les había dicho, el timo, en los ganglios linfáticos, en la médula ósea y en el vaso. Embriología del sistema hematopoyético. Durante la tercera semana de gestación se inicia la formación de un acúmulo de células llamadas stem cell en la pared ventral del saco vitelino del embrión, que abre las puertas a la formación del sistema cardiovascular y hematopoyético de todo ser humano. Etapa que continúa con dos fases más de maduración en las cuales migra la formación y maduración del sistema hematopoyético a diversos órganos. Las tres fases de formación del sistema hematopoyético a saber. Fases de la formación del sistema hematopoyético. Fase 1. Fase extraembrionaria vitelina. Comienza en la segunda y tercera semana de gestación hasta la semana 6 aproximadamente. Los islotes sanguíneos en el saco vitelino contienen células madres pluripotenciales. Los islotes son células densamente agrupadas. Los hemocitoblastos del saco vitelino originan los corpúsculos sanguíneos rojos nucleados y de gran tamaño, primero por la ruta megaloblástica y luego, un par de semanas más tarde, por la serie normoblástica, la cual temprano en el periodo fetal produce el 90% de las células circulantes. Fase hepática. Comienza más tarde en el periodo embrionario, 6 u 8 semanas, y la hematopoiesis alcanza su máxima expresión en el hígado alrededor de la mitad de la vida prenatal. Se pueden observar precursores de células rojas, de los leucocitos granulosos y megacariocitos. El vaso puede ser un sitio transitorio de destrucción más que de hematopoiesis fetal. Fase 3. Mieloide. Comienza hacia la mitad de la vida prenatal y continúa luego en la etapa postnatal. Las primeras células formadas son los macrófagos, mientras que los neutrófilos no aparecen en la sangre hasta el segundo trimestre. Las células eritroides rojas del saco vitelino y del hígado producen hemoglobinas embrionarias, fetales y del adulto. Al momento del nacimiento, la hematopoiesis se presenta principalmente en la médula ósea. En el adulto, los sitios principales de hematopoiesis son la médula ósea, el vaso, los ganglios linfáticos y el timo. Estos órganos además constituyen un componente importante del sistema inmune. Tipos de tejido hematopoyético. Mieloide es el que forma la médula ósea roja, que se encuentra entre las trabéculas del tejido esponjoso formado por fibras reticulares y una gran cantidad de células madre precursoras de glóbulos rojos, leucocitos y plaquetas. Linfoide. En él se produce la diferenciación de los linfocitos, lo encontramos en los ganglios, el timo y el vaso.
Bueno, en esta imagen se puede observar la célula madre sanguínea que se divide en célula madre mieloide y célula madre linfoide. La célula madre mieloide se divide en glóbulos rojos, plaquetas, mieloblastos y granulocitos. Los granulocitos serían los eosinófilos, neutrófilos y basófilos. En la célula madre linfoide que se divide en linfoblasto, linfocito B, célula plasmática, linfocito T, linfocito citolítico natural. Todos estos constituyen los glóbulos blancos. Glóbulos rojos. Los glóbulos rojos son discos bicóncavos con una esfera hueca aplanada en sus polos, que contienen la hemoglobina, una sustancia rica en hierro cuya función es transportar el oxígeno. El oxígeno del aire es captado por la hemoglobina en los capilares, vasos sanguíneos de un grosor mínimo, de los pulmones y es llevado a todas partes del cuerpo dentro de los glóbulos rojos para llevar el oxígeno a todas las células de nuestro organismo que lo necesitan para vivir. Tienen una vida media de unos 90 a 120 días y una vez llegados a su fin se eliminan en el hígado y en el vaso. Para que se formen glóbulos rojos, la médula necesita hierro, vitamina B12, ácido fólico, vitamina B6, por lo cual es muy importante incluir en la dieta alimentos que aporten estos nutrientes. La hormona que regula la formación de glóbulos rojos se llama eritropoyetina y se produce en unas células de los riñones. La función de la eritropoyetina es estimular a la médula para que forme más glóbulos rojos. Se puede administrar una hormona sintética muy parecida a la eritropoyetina en una inyección cuando la producción de los glóbulos rojos ha disminuido como consecuencia, por ejemplo, la insuficiencia renal o por efecto en la quimioterapia. Glóbulos blancos. Los glóbulos blancos son células encargadas de defender al organismo de las infecciones y ayudar a eliminar residuos y desechos de los tejidos. Se producen y se almacenan en la médula ósea y salen a la sangre cuando el organismo los necesita. La cifra normal de glóbulos blancos es de 5.000 a 10.000 por milímetro cúbico y hay 5 tipos distintos de glóbulos blancos, que son los neutrófilos, los linfocitos, los monocitos, los eosinófilos, los basófilos. Bueno, les voy a explicar cada uno de ellos. Primero, pues, los neutrófilos. Los neutrófilos es un tipo de glóbulo blanco que juega un papel fundamental dentro de nuestro organismo. Se trata de uno de los tipos más comunes de glóbulos blancos que comprenden entre el 50 y 70% de los leucocitos presentes en la sangre y que cumplen una función primordial en el sistema inmune, que corresponde a la eliminación de agentes patógenos, partículas sólidas y residuos celulares. Los linfocitos son un tipo de glóbulo blanco que desempeñan varias funciones en el sistema inmunitario, incluyendo la protección contra bacterias, virus, hongos y parásitos. Por lo general, los linfocitos constituyen el 20 al 40% de los glóbulos blancos que se encuentran en la sangre. Los monocitos constituyen de un 5 al 12% total de glóbulos blancos en la sangre. Su función también es de defensa, destruyendo y dirigiendo células infectadas o dañadas, pero también tienen otras importantes funciones, pues al igual que los linfocitos, se dirigen a los diferentes tejidos como la piel, el hígado, los pulmones y el vaso. Los eosinófilos
Son los encargados de responder a las reacciones alérgicas. Lo que hacen es inactivar las sustancias extrañas al cuerpo para que no causen daño, y también poseen gránulos tóxicos que matan a las células invasoras y limpian el área de inflamación. El porcentaje normal en la sangre es del 2 al 10%. Los basófilos también intervienen en las reacciones alérgicas, liberando histamina, sustancia que aumenta la circulación sanguínea en la zona para que aparezca otro tipo de glóbulos blancos, y además facilitan que estos salgan de los vasos sanguíneos y avancen hacia la parte dañada. También liberan heparina, una sustancia que disminuye los coágulos en la sangre. Representan menos del 2% en condiciones normales. Las plaquetas. Las plaquetas son células pequeñas con una función importante para detener sangrados. Nuestro cuerpo produce plaquetas dentro de la médula de nuestros huesos. Son células con formas de disco que son tan pequeñas que solamente se pueden ver con un microscopio. Son más pequeñas que la mitad de un glóbulo rojo. Una gota de sangre contiene decenas de miles de plaquetas. Cerca de un 70% de las plaquetas en su cuerpo flotan en su torrente sanguíneo. El otro 30% está almacenado en un órgano detrás del estómago llamado el vaso. Cada plaqueta viaja en el torrente sanguíneo de 7 a 10 días. Luego, si no ha sido usada para formar un coágulo, las células en el vaso y en el hígado las destruyen. Cada día 200 billones de plaquetas nuevas entran al torrente sanguíneo para reemplazar las que han sido usadas o destruidas. En esta imagen podemos observar una plaqueta con sus partes. Como podemos ver, está el plasma, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y el capilar. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es María Natalia Ramírez y les voy a empezar hablando del proceso de cómo se detiene el sangrado. Cuando se piensa en los vasos sanguíneos, se puede comparar con una serie de tubos que llevan la sangre a todas las partes del cuerpo. Cuando uno de estos tubos sufre un daño, se puede derramar la sangre. Algunas veces esto ocurre en el exterior de la piel cuando se ha cortado o rasgado. Otras veces ocurre debajo de la piel causando un moretón o hematoma. Otras veces ocurre internamente, que es cuando la sangre se escapa de un vaso sanguíneo en el interior del cuerpo. En todos estos casos, el cuerpo debe trabajar para detener el escape de la sangre y reparar el tubo que se ha roto, por decirlo así. Entonces, ahora sí vamos a hablar del proceso como tal. Primero el vaso sanguíneo se achica. ¿Qué quiere decir esto? Que el primer proceso que se va a realizar el cuerpo es que el vaso sanguíneo se achica para que pase y se derrame menos sangre. Este proceso es logrado gracias a los músculos en la pared de los vasos sanguíneos. Luego se forma un tapón de plaquetas, el cual consta de otros subprocesos, por llamarlos así, para que se pueda formar un buen tapón de plaquetas. Se necesita adhesión, activación, secreción y agregación. Entonces, el primero es adhesión, que el próximo paso es crear un tapón de plaquetas, el cual es una obstrucción temporal sobre el escape de sangre. Ya les mencioné que tienen que ocurrir las tres cosas para formar un buen tapón. Entonces, adhesión dice que todas las plaquetas que flotan en la sangre se deben pegar a la ruptura en la pared del vaso sanguíneo para evitar que la sangre se siga derramando. Después continuaría la activación y secreción. Después de que las plaquetas se adhieren al colágeno donde está la ruptura del vaso sanguíneo, estas cambian de forma.
Cada, pa- cada plaqueta se convierte en un disco suave a una forma circular con unos brazos largos que se extienden a otras plaquetas. A esto se le conoce como activación. Eh, Dentro de cada plaqueta hay espacios de almacenamiento que se llaman gránulos. Cuando estas cambian de forma, las sustancias químicas de los gránulos se expulsan al torrente sanguíneo. A esto se le llama secreción. Estas sustancias químicas alertan a otras plaquetas para que vengan a ayudar, como en un signo de buscando ayuda. Y por último, sería la agregación. Las plaquetas se tienen que adherir unas a otras, al igual que el vaso sanguíneo. Este proceso se le llama agregación de plaquetas, las cuales forman una masa que tapa la ruptura del vaso sanguíneo. Cuando las plaquetas se pueden pegar al vaso sanguíneo, cambian de forma y alertan a otras plaquetas para que vengan a ayudar, las cuales se pegan unas a otras. Pues para formar un buen tapón de plaquetas es necesario todo este proceso. Aunque sea un proceso complejo, solamente toma unos segundos en realizarse. Y un tapón de plaquetas es solamente una corrección temporal. No puede durar mucho tiempo por cuenta propia. Finalmente se forma un coágulo de fibrina para que el proceso de derramamiento de sangre como que cese. Entonces dice que un coágulo de fibrina es un parche bueno y fuerte que cubre una ruptura en un vaso sanguíneo. Normalmente un coágulo de fibrina es suficiente para detener un sangrado completamente. Las proteínas en la sangre llamadas factores de coagulación trabajan conjuntamente para formar el coágulo de fibrina. Hay 12 factores de coagulantes que tienen los nombres de números romanos que va desde el 1 hasta el 12. Para que las plaquetas se adhieran al colágeno necesitan un pegamento. El pegamento que se adhiere a las plaquetas del colágeno es una proteína en la sangre que se llama factor Willebrand, que es el que se adhiere a las plaquetas en ciertas partes de la superficie de las plaquetas. A estas se les llaman como receptores. Finalmente, como para resumir, todo el proceso que se realiza para detener la sangre, podemos decir que es súper importante que se realice un buen tapón de plaquetas y por último lo ya mencionado, que es formar un coágulo de fibrina. Les continúo hablando de los órganos que componen el sistema hematopoyético. El vaso dice que es un órgano linfoide interpuesto en la circulación sanguínea, se localiza en el cuadrante superior del abdomen, exactamente bajo el diafragma y al lado izquierdo del estómago. Pues sus principales funciones, como pueden ver allí, son ayudar a la inmunización, almacena sangre para el cuerpo y libera cuando es necesario, destruye las plaquetas dañadas, ya las que han cumplido su ciclo de vida, y destruye los eritrocitos que han cumplido con su ciclo de vida igualmente. Seguimos con el timo. Es un órgano linfoide central localizado entre el corazón y el esternón, como se puede ver en la imagen. Es el responsable de los linfocitos T. Es un órgano bilobulado dividido entre corteza y médula. Las funciones principales del timo sirven como reservorio para la maduración de los linfocitos T. La timosina es importante para la maduración de los linfocitos vírgenes, linfocitos T inmunocompetentes. Los linfocitos T se producen y se maduran en la corteza del timo por la acción de la hormona timosina. Seguimos con la médula ósea. Esta hace parte del órgano mieloide. Es el órgano más importante dentro del sistema hematopoyético y dice que es un tejido conjuntivo libre, rico en células y altamente vascularizado. Está localizado entre las
trabúculas del hueso esponjoso y está compuesto por médula roja activa, la médula amarilla inactiva. Pues la médula roja debe su color a la gran cantidad de eritrocitos que posee, pues se activa, es la que produce activamente las células sanguíneas. La médula amarilla debe su color a la gran cantidad de tejido adiposo, que es grasa. Esta contiene y por no funcionar activamente en la producción de elementos figurados de la sangre. La principal función de la médula ósea es la hematopoiesis, o sea, la producción sostenida de los tres tipos de células de sangre: células rojas, las células blancas o leucocitos y las plaquetas. Todas estas proceden de la división y maduración de una célula precursora denominada como la célula madre, la cual reside en el interior del hueso. Seguimos con el hígado, que es el órgano más grande dentro del cuerpo, con un peso de 1.5 kilogramos en el adulto. Se localiza por debajo del diafragma en el abdomen superior. Tiene un doble aporte de sangre, el cual da su principal color café, como entre café y rojizo. Produce urea, ácido úrico y glucosa. Transporta nutrientes, vitaminas, hierro y bilirrubina. Almacena glucosa. Remueve también tóxicos como el alcohol y residuos, y sintetiza triglicéridos, colesterol, bilis y factores de coagulación. Seguimos con los ganglios linfáticos. Son nodos, los cuales son una estructura nodular que forman parte del sistema linfático y forman agrupaciones en forma de racimos, los cuales se localizan en las axilas, ingle, cuello, mediastino y abdomen. Su principal función es recoger las moléculas de grasa absorbidas en los capilares linfáticos, los cuales se encuentran en el intestino delgado. Filtrar la linfa de sustancias extrañas como bacterias y células cancerosas. Producir glóbulos blancos como linfocitos, monocitos y células plasmáticas encargadas de destruir toda sustancia extraña que entre al cuerpo. Seguimos con las enfermedades del sistema hematopoyético. Pues en realidad son muchas, voy a mencionar como las más comunes y las que más desarrollan las personas. Empezamos con anemia, que dice que es una afección por la cual el cuerpo no tiene suficientes glóbulos rojos sanos. Ya que sabemos que los glóbulos rojos son los que le suministran el oxígeno a los tejidos corporales, pues es muy importante tener glóbulos rojos sanos para que no se presenten este tipo de enfermedades. Las tres principales causas de anemia son pérdida de sangre, no producir glóbulos rojos y destrucción de los glóbulos rojos a gran velocidad. Sigue la leucemia, que dice que es un tipo de cáncer en la sangre que comienza en la médula ósea. El tejido blando que se encuentra en el centro de los huesos, donde se forman las células sanguíneas. El término leucemia significa sangre blanca. Los glóbulos blancos, leucocitos, también son producidos en la médula ósea y el cuerpo los utiliza para combatir infecciones u otras sustancias extrañas. La enfermedad de leucemia lleva a un aumento incontrolable de la gran cantidad de glóbulos blancos. Las células cancerosas impiden que se produzcan glóbulos rojos, plaquetas y glóbulos blancos maduros saludables. Entonces se puede presentar síntomas potencialmente mortales a medida que se desarrolle y a medida que disminuyen las células sanguíneas normales. Muy buenas tardes, mi nombre es Dayana Cáceres y yo les voy a explicar las enfermedades del sistema hematopoyético. Una de las enfermedades es el linfoma. El linfoma es un cáncer de una parte del sistema inmunitario llamado sistema linfático. Existen muchos tipos de linfoma, pero yo les voy a explicar en este caso el linfoma no Hodgkin. Comienza cuando un tipo de glóbulos blancos llamados células T o células B se hacen anormales. Las células se dividen una y otra vez aumentando el número de células anormales.
Las células anormales pueden diseminarse a casi todas las demás partes del cuerpo. La mayor parte del tiempo, los médicos no pueden determinar por qué una persona desarrolla un linfoma no Hodgkin. Usted está en mayor riesgo si tiene un sistema inmunitario débil o cierto tipo de infecciones. Seguimos con el sistema urinario, que es el conjunto de órganos encargados de la producción, almacenamiento y expulsión de la orina. A través de la orina se eliminan del organismo los desechos nitrogenados del metabolismo, como la urea, la creatinina, ácido úrico y otras sustancias tóxicas. El aparato urinario se compone de 2 riñones y un conjunto de vías urinarias. Tiene como objetivo, junto a otros órganos del cuerpo, filtrar la sangre para eliminar las sustancias residuales producto del metabolismo y mantener el equilibrio de los líquidos corporales. Embriología del aparato urinario. Durante la vida intrauterina se forman 3 sistemas renales: pronéfros, mesonéfros y metanéfros. Los pronéfros, al principio de la 4ª semana, está representado por 7 a 10 grupos celulares macizos dispuestos en la región cervical que forman unidades excretoras vestigiales, que son llamadas nefrotomas, las cuales desaparecen al final de la 4ª semana. Los mesonéfros, y los conductos mesonéfricos derivan del mesodermo intermedio de los segmentos torácicos superiores a lumbares superiores. L3. Al comienzo de la 4ª semana aparecen los primeros túbulos excretores, los cuales se alargan rápidamente, forman un asa en S y adquieren un ovillo de capilares que formarán el glomérulo en el extremo interior. En la mitad del segundo mes del desarrollo, el mesonéfro forma un órgano ovoide a cada lado de la línea media. La gónada se encuentra situada en el lado interno del mesonéfro y el relieve producido por ambos órganos se denomina cresta urogenital. Mientras los túbulos caudales están aún en diferenciación, los túbulos y glomérulos craneales degeneran de manera completa en la mujer, mientras que en el hombre persisten algunos túbulos caudales y el conducto mesonéfrico que participará en la formación del aparato urogenital. Metanéfros. Aquí está el riñón definido. Durante la 5ª semana se forma el riñón definido, cuyas unidades excretoras se desarrollan a partir del mesodermo metanéfrico. Sistema recolector. Los túbulos colectores se desarrollan a partir del brote uretral e vaginación del conducto mesonéfrico. Este brote se introduce en el tejido metanéfrico, que es moldeado para formar una caperuza sobre su extremo distal. Luego, el esbozo se dilata y forma la pelvis renal primitiva, dividiéndose en una porción craneal y caudal. Se formarán los futuros cálices mayores. Cada cáliz forma 2 nuevos brotes que siguen subdividiéndose para constituir 12 generaciones de túbulos o más. Mientras tanto, en la periferia se producen más túbulos hasta el final del 5º mes. Los túbulos del segundo orden crecen e incorporan a los de la 3ª y 4ª generación y forman los cálices menores de la pelvis renal. Los túbulos de la 5ª y sucesivas generaciones se alargan y convergen en el cáliz menor para formar la pirámide renal. En consecuencia, el brote uretral origina uréter, pelvis renal, cálices mayores y menores de 1 a 3 billones de túbulos colectores aproximadamente. Las bolas del sistema excretor. Cada túbulo colector está cubierto en su extremo distal por una caperuza de tejido metaférico. Las células de este tejido forman vesículas renales, las cuales a su vez originan túbulos pequeños en forma de S. Los capilares crecen dentro de una concavidad en uno de los extremos de la S y se diferencian en glomérulos que junto con túbulos forman las nefronas o unidades excretoras. Posición del riñón.
En una etapa inicial están situados en la región pélvica y más tarde se desplazan hacia una porción más craneal en el abdomen. Este ascenso del riñón es ocasionado por la disminución de la curvatura del cuerpo, así como el crecimiento de este en las regiones lumbar y sacra. Las nefronas se forman hasta el nacimiento. La producción de orina se origina tempranamente en la gestación. Poco después la diferenciación de los capilares glomerulares. En el momento del nacimiento los riñones tienen un aspecto lobulado, pero durante la infancia la lobulación desaparece como consecuencia del ulterior crecimiento de las nefronas. A pesar de que el número de esta no aumenta, el riñón empieza a funcionar alrededor de la 12ª semana. La orina es emitida hacia la cavidad amniótica y se mezcla con el líquido amniótico. Esta es deglutida por el feto y reciclada a través de los riñones. Vejiga y uretra. Desde la cuarta a la séptima semana de desarrollo, la cloaca se divide gracias al tabique urorectal en seno urogenital adelante. Este se divide en 3 porciones. La parte superior y más voluminosa es la vejiga urinaria, a la que se le sigue la porción pélvica del seno urogenital, que en el varón da origen a la porción prostática y membranosa de la uretra. Y por último encontramos la porción fálica, cuyo desarrollo difiere considerablemente en ambos sexos. En un principio la vejiga se continúa con los alantoides, pero cuando la cavidad de esta última se oblitera, el vértice de la vejiga queda unido con el ombligo y el uraco, ligamento umbilical medio. La uretra. El epitelio es de origen endodérmico, mientras que los tejidos conectivos y muscular que la rodean derivan de la hoja esplásnica del mesodermo. Hacia el final del tercer mes, el epitelio de la uretra comienza a proliferar y forma varias evaginaciones que se introducen en el mesenquima circundante. En el varón, estos brotes originan la glándula prostática, mientras que en la mujer la porción craneal de la uretra da origen a las glándulas uretrales y parauretrales. Histología del sistema urinario. Compuesto por 2 riñones, 2 uréteres, la vejiga urinaria y la uretra. A la vejiga llega orina procedente de los riñones a través de los uréteres. En la misma se almacena temporalmente hasta su expulsión a través de la uretra. Al igual que los pulmones y el hígado, los riñones recuperan elementos esenciales, agua, electrolitos y metabolitos, y eliminan desechos, desempeñando un papel importante en la regulación y mantenimiento de la composición y volumen del líquido extracelular. Partes del sistema urinario. El aparato urinario cuenta con pocos órganos, pero su función es muy importante. Se dividen en órganos secretores y vías urinarias. Órganos secretores son aquellos que segregan diferentes sustancias mediante la actividad metabólica de nuestro organismo, para eliminarlas después gracias a las diferentes glándulas y vías corporales del cuerpo humano. Muy buenas tardes, mi nombre es Heiler Caizo Arboleda. Yo les voy a hablar un poco de a partir de los riñones. Cuando hablamos de los riñones nos referimos que son 2 órganos con forma de aluvia y en paralelo a la columna vertebral, están ubicados, protegidos por la costilla, flotantes y las 2 primeras vértebras lumbales. Son los encargados de controlar y mantener el cuerpo hidratado, asegurándose de su correcto funcionamiento, además de depurar el organismo. También los riñones, como podemos ver, es la unidad funcional de nuestro organismo, es que mantiene el organismo estable. Los riñones pueden medir hasta 12 centímetros de largo y 8 centímetros de ancho, lo que les permite depurar unos 190 litros de sangre al día y producir 2 litros de orina aproximadamente, que será enviada a la vejiga por los uréteres.
para después ser expulsada al exterior. Luego voy a hablar un poco de la nefrona. La nefrona es como la unidad estructural y funcional que tienen los riñones. La nefrona es la responsable de la purificación de la sangre. Su principal función es filtrar la sangre para regular el agua y las sustancias solubles, reabsorbiendo lo que es necesario y excretando el resto como orina. Aquí podemos ver una nefrona como tal. La nefrona está conformada por una arteriola aferente, es como la arteria principal, por la cual entra la sangre. Luego unos capilares glomerulares, es la parte como del filtro, donde se purifica como la sangre como tal. Luego tiene una arteriola eferente, o sea, que se aleja por donde sale la sangre. Tiene algo muy en particular, que es la cápsula de Bowman. La cápsula de Bowman es como una especie de soporte donde caen los residuos que ya el cuerpo no necesita, y ahí es donde se forma la orina. ¿Listo? La nefrona también es la encargada del proceso de la filtración, como acabé de pronunciar en lo pasado, donde se hace el filtro, donde la sangre pasa y los plasmas van quedando. La reabsorción, pues lo que el cuerpo no necesita, pues se desecha a través de la cápsula de Bowman y ya se forma la orina, y lo que necesita, pues siguen en su proceso de circulación en la sangre como tal. Secreción, pues es como un segundo filtro donde encontramos los capilares peritubulares. Es un segundo filtro que se hace ahí, porque recuerden que hay sustancias muy concentradas y en ese primer filtro no es como eliminada de su totalidad. Entonces en ese segundo filtro se realiza el proceso de secreción. Ya por último, la excreción, por la cual ya es eliminada o sale la orina como tal a través de los uréteres a la vejiga. Ahí seguimos con las vías urinarias. Las vías urinarias son los conductos del aparato urinario que ayudan a que la orina salga de nuestro organismo. Uréteres. Los uréteres son dos conductos por la que va la orina de los riñones hasta la vejiga, a través de las aperturas uretrales, impidiendo así el retroceso de la orina en este proceso, ya que sería totalmente tóxico para el cuerpo. Es como la expulsión, o sea que ahí donde dice que ya no hay retroceso, quiere decir que sale, no se devuelve. Miden entre los 25 y 30 centímetros, con medio centímetro de diámetro. Están compuestos de tejido muscular que se estira y se contrae según la cantidad de orina que generen los riñones, que la hacen bajar también con ayuda de la gravedad. Continuamos con la vejiga. La vejiga está en la cavidad pélvica, sobre el recto en el hombre y delante de la vagina en la mujer. Es un órgano hueco formado por tejido muscular cuyo cometido es almacenar la orina. Ya después que la orina ya es, digamos así, elaborada por los nefronas, va a través de los uréteres a la vejiga. Dice, con una capacidad de hasta 500 ml, cuando se llenan unos receptores localizados en sus paredes, captan información sobre la presión y el volumen de la vejiga y la envían a la médula espinal. Es un proceso medular automático.
que hace que este tejido muscular por el que está cubierto se contraiga y queramos misionar, o sea, misionar, queramos orinar, expulsar. La uretra, pues como podemos ver, la uretra es el último órgano del aparato urinario, un conducto tubular a través del que expulsamos la orina al exterior del cuerpo, cuya contingencia está regulada por los esfínteres uretrales. La mujer es muy corta, de solo 5 centímetros, frente a los 20 que puede llegar a medir la del hombre. Aunque esa no es la única diferencia, en las mujeres la uretra acaba justo encima de la vagina, mientras que en los varones se extiende a través de la próstata hasta tener salida en el pene, convirtiéndolo en un órgano excretor y reproductor al mismo tiempo. Pues seguimos con los esfínteres uretrales. Existen variedades de esfínteres en el cuerpo humano, ya que no son más que músculos con forma de anillo que funcionan como válvula que abren y cierran el paso de sustancias de un órgano a otro, sin opción al retorno. Los esfínteres que competen al aparato urinario son los esfínteres uretrales y son los responsables de la continencia de la orina. El interno rodea la uretra y funciona involuntariamente a la hora de misionar. Es como es la que nos permite o nos da el aviso de que tenemos ganas de orinar. El suelo pélvico, como hemos podido ver y sabemos por nuestra anatomía, el aparato urinario de la mujer y del hombre es diferente. Por ello debemos mencionar el suelo pélvico. Eso aplica para las mujeres, ¿no? Que es trascendental para la calidad de vida y bienestar físico del sistema femenino, ya que juega un papel fundamental para mantener los órganos reproductivos y urinarios en su posición adecuada. El suelo pélvico es un conjunto de músculos y ligamentos que cierran el suelo del abdomen, ayudando a mantener en suspensión a la vejiga, el útero y el recto, donde se sitúan la salida de la uretra, la vagina y el recto. Seguimos como ya el proceso de eliminación de la orina. ¿Cómo se elimina la orina? Pues la vejiga se hincha en forma redonda cuando se encuentra llena y se torna pequeña cuando se encuentra vacía. Si el sistema urinario está sano, la vejiga fácilmente puede retener hasta 16 onzas, 2 tazas de orina de 2 a 5 horas. Pues está conformada por unos músculos redondos llamados esfínteres, ayudan a evitar el goteo de orina. Los músculos del esfínter se cierran con fuerza como una goma elástica alrededor de la abertura de la vejiga en la uretra, el tubo que permite la expulsión de orina fuera del cuerpo. También está conformado por unos nervios en la vejiga, se hacen saber cuándo orinar y cuándo es tiempo de vaciar la vejiga. Cuando la vejiga recién empieza a llenarse de orina, usted puede sentir ganas de orinar. La sensación de orinar se hace más fuerte mientras la vejiga continúa llenándose y alcanza su límite. Entonces los nervios de la vejiga envían una señal nerviosa al cerebro que indica que la vejiga se encuentra llena e intensifica el impulso de vaciar la vejiga cuando usted orina. El cerebro envía señales a los músculos de la vejiga para que se aprieten y expulsen la orina de la vejiga. Al mismo tiempo, el cerebro envía señales para que los músculos del esfínter se relajen. Al relajarse ese músculo, la orina sale de la vejiga por la uretra. Cuando todas las señales ocurren en el orden adecuado, hay una misión apta a orinar normal. Pues aquí les voy a hablar un poco de las patologías o enfermedades que se pueden dar en el sistema urinario. Para empezar, tenemos la infección del tracto urinario, ¿no? La infección del tracto urinario se produce por bacterias del exterior del cuerpo humano que ascienden a la vejiga, a los riñones a través de la uretra.
Pues como principal tenemos la pielonefritis. La pielonefritis es una infección del tracto urinario que se da cuando las bacterias o microorganismos de la flora fecal llegan a los riñones. Por eso se le denomina infección de la vía urinaria superior. Sé que es la segunda enfermedad urinaria más frecuente. Para continuar, tenemos la cistitis. La cistitis puede ser considerada la infección urinaria más común, también conocida como síndrome de la vejiga dolorosa. Es un trastorno crónico de la vejiga en las que sus paredes se irritan e inflaman, endureciéndolas y provocando que reduzca su capacidad, produciendo llenar incluso a pequeños sangrados o úlceras en las paredes vesicales. Todo provocado en la mayoría de los casos por la bacteria Escherichia coli, que reside en el recto y puede acceder al aparato urinario por la uretra. Por eso, sobre todo a las mujeres se les recomienda limpiarse de adelante hacia atrás después de hacer sus necesidades. Es como una recomendación que tener en cuenta. Pues esta es como ya para terminar, es como la más crónica, la falla renal. Pues eso se produce cuando ya los riñones no son capaces de filtrar toda la sangre y el plasma y, y eso hace que se produzca la insuficiencia renal. Y su esfuerzo es insuficiente para regular el agua, la proteína y las sustancias químicas. Esto puede suceder por algún accidente que los dañe, por la ingesta de sustancia estupefaciente o alcohol, o también puede ser por hipertensión también, te puede llevar a la falla renal, o por el azúcar también, azúcar en la sangre, te puede dañar los riñones. Ya cuando se llega a esta etapa, falla renal, pues la solución es un trasplante de riñón o, o entrar a la terapia que es la diálisis. En este caso, pues la hemodiálisis o la diálisis peritoneal. Entonces, recomendación que tenemos que cuidar mucho nuestro sistema urinario porque es el principal, el encargado de eliminar todas las sustancias que ya el cuerpo no necesita. Muchas gracias.